Hola, ¿qué tal? Bueno, esta noche estamos nuevamente reunidos para escuchar historias de resistencia. Y cuando digo historias de resistencia, me estoy refiriendo a la gente que con su diario hacer construyó esta resistencia. Me van a decir, ¿qué político viene hoy? No, hoy los hemos dejado que sigan trabajando en su actividad y vamos a otro campo. Vamos al campo de aquellos que trabajan y la gente quizás no toda la considera trabajador. ¿Y a quién me estoy refiriendo? A los artistas. Y Chaco es tierra de artistas. En estas tierras, hace una cantidad de años, no me acuerdo cuántos, ¿no? Pero ya hace muchos, nació un chico que con el tiempo adquirió popularidad. ¿Y saben quién es? Un tal Falcón. ¿Lo conocen? Benedicto, sí. Bueno, vamos a ver si ya llegó acá al estudio. Ah, sí, dicen que acaba de llegar. Bueno, ¿qué tal, Benedicto? Hola, Fernando. Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, les estaba comentando acá a nuestros televidentes, ¿no?, de la visita de alguien que no es político, pero que tiene mucha ascendencia en esta población. No te pongas colorado, dejá así nomás, ¿no? Yo quiero que me digas partes de tu vida, para que la gente vea, que conozca, primero en la figura del artista, que es una cara conocida acá en Resistencia. Y segundo, quiero que la gente entienda que el artista también es un ser humano, y a través de nuestra conversación vamos a entrar en cositas que la gente conoce poco, y espero que al final de nuestra entrevista la gente diga, pero mira cuántas cosas que conocí. ¿Qué haces ahora? No, ahora estoy dedicado pura y exclusivamente a la actividad literaria y fundamentalmente a la gestión. Yo soy coordinador de actividades de la SADE de la República Argentina. Tenemos mandato todavía hasta el año que viene, hasta el 2019, a fines del 2019. Así que me estoy dedicando a eso y estoy acompañando ahora a la gente que forman parte de la Fundación El Libro, el Club de Libros, que yo considero que es una actividad importante, que ahora seguramente ustedes van a hablar con ellos para que sepan quiénes son. Así que estoy dedicado a esas cosas. Pero qué interesante esto. Y estás representando, quiere decir, a la gente del Chaco en esas instituciones. Sí, seguro. Yo considero de que la Sociedad Argentina de Escritores a nivel central por primera vez tuvo durante tanto tiempo y con cargos tan importantes a nivel nacional. Y yo me considero un representante chaqueño en esa gestión. Sabés que te ponés a hablar así y yo, lo mismo que quienes nos están viendo acá por la pantalla, ¿no?, quieren saber, este señor Falcón, ¿no?, con aspecto tan serio, ¿no?, también fue un chico y también hizo travesuras en su casa. Y bueno, no vamos a hablar de las del colegio porque eso le vamos a encargar un poco a las maestras que nos cuenten, ¿no?, Claro. qué es lo que has hecho. Pero cuando eras chiquito, ¿de qué edad tenés memoria? Yo tengo memoria desde los 3 años. ¿De los 3 años? Sí, y perfectamente, porque recuerdo cuando nació un hermano mío al que yo le llevo 2 años.
Así que yo le llevo 2 años a él y este, así que debe ser de menos de 3 años todavía. Sí. ¿Y te acordás de las cosas que hacía el nene? Sí, me acuerdo, no lo que hacía mi hermano, sino me acuerdo muy bien de cómo se quejaba mi mamá cuando estaba por tener ese hijo, que lo tuvo en mi casa. Por eso me acuerdo bien. Y vivíamos entonces en Lapachito. Y cuando nació, ¿qué impresión te causó? La verdad que yo no lo vi enseguida. No lo vi enseguida, me lo mostraron después. Y seguramente un poco de celo debe haber sido. Porque yo era el único varón, tengo una hermana mayor que yo, pero bueno, yo ocupaba un lugar importante dentro de mi familia porque era el varón. Después vino otro varón. Muy bien. Así es. Y después de eso, ¿qué otro recuerdo tenés de cuando eras un gurrumín? Bueno, mirá, a mí lo que me interesa fundamentalmente, cosas que tengan que ver con los recuerdos, es lo que mi mamá me contó y me sigue contando. Mi mamá tiene 102 años, pero todavía se puede conversar con ella y recuerda muy bien los antecedentes. Así que yo nací en Puerto Vilelas, a 3 metros del río Paraná, porque mi padre había ido a trabajar en el año 1940 y en ese lugar nací yo. Y me cuenta mi mamá un antecedente que yo lo suelo repetir siempre, que ella estaba lavando ropa en el río y me tenía a mí dentro de un cajón de manzana. Y a los 4 meses me caí al río y ella me sacó. Cuando me sacó, me sangraba una pierna y ella pensó que me había mordido un pescado. Y no, tenía una astilla clavada. Y eso me impresionó bastante porque en realidad este, son indicios que se van dando desde que uno nace. Yo tuve después mucha relación con las astillas, por los lugares donde fue a trabajar mi padre. Así que uno de mis libros por eso se llama Astilla del mismo palo. Bueno, son historias particulares de cada uno. Así es. ¿Y qué pasó después un poquitito más grande ya? A los 5 o 6 años. Bueno, mira, en realidad mi vida no fue una vida fácil, porque eh, mi papá salió prácticamente muerto de la fábrica de plomo, con muchísimos problemas y le costó realmente recuperarse. Y así que yo cuando tenía 5 o 6 años, él trabajaba en la fábrica de Tanino de la Verde y, y se enfermaba permanentemente y cuando se enfermaba no tenía licencia médica paga. Entonces mi mamá tenía que elaborar tortas así como las que hace Estela, tenía que elaborar empanadas, pan, de todo, y yo era el que salía a vender, así que yo a los 5 años andaba vendiendo fundamentalmente en el ferrocarril, esperaba el tren, ¿no es cierto?, para vender las cosas que teníamos, y bueno, ayudé ya desde muy chiquito a mantener la casa. No es fácil. Ese es un tema que bueno, que a mí me sirvió de mucho porque gracias a Dios, mediante eso aprendí a trabajar ya desde esa edad. Y después no nos quedábamos, porque yo nací en Puerto Vilelas, fuimos a Lapachito,
En La Pachito estuve hasta 9 o 10 años. De ahí fuimos a La Verde, de La Verde fuimos al kilómetro 48, entre La Verde y La Escondida. De ahí nos fuimos a Colonia Elisa. Es decir, hay una cosa que a mí realmente me duele y es el hecho de no tener amigos de mi infancia. Yo no tengo amigos de mi infancia. Yo por ahí me encuentro con gente que tiene sus amigos y dice, con este yo me iba al jardín de infantes o con este fuimos a la escuela de chico. Bueno, esos recuerdos, por ejemplo, yo no los tengo porque éramos prácticamente una familia nómada. Así que es un problema realmente ese aspecto de la vida de uno. ¿Y cuánto tiempo estuviste ayudando a comer a la familia? Porque es ayudar a comer lo que hacías. Y mira, yo creo que fue en realidad, bastante, porque después, cuando nosotros fuimos al kilómetro 48, allí mi papá tenía una chacra de 25 hectáreas y sembraba algodón. Yo en esa época iba a la escuela 67 de La Verde y estaba haciendo sexto grado y me sacaron debe haber sido junio, mayo, junio, me sacaron de la escuela porque mi padre no tenía suficiente cosechero y necesitábamos recolectar el algodón. Así que dejé, yo no terminé sexto grado, terminé recién a los 21 años. Así que hasta esa edad todavía andaba ayudando a mi mamá, a mi papá, ¿no es cierto?, a que podamos tener las cosas que nos hacía falta para vivir. Gracias a Dios nunca nos faltó nada, y menos cuando estábamos en el campo. ¿Y de qué año estamos hablando? Y estamos hablando de la década, fines de la década del 40. Bueno, sinceramente me estás golpeando fuerte con estos recuerdos, ¿no? Conozco el Chaco, he recorrido, he estado en el interior también, y cuando me contás estas cosas, estás destapando una cantidad de recuerdos que tengo, ¿no? Y háblame de tus primeros pasos en la escuela primaria. ¿De qué grado te acordás? Me acuerdo de primero inferior. Entonces no había primero, segundo, no había primero inferior. Y yo era bastante cabezudo. Así que ya cuando me iba a primero inferior, la señora del director de la escuela era mi maestra. Que gracias a Dios tuve el gusto de que me acompañe en una de las presentaciones de mis libros. Después de eso falleció ella. Pero siempre cuento porque realmente ella estaba tan contenta ese día, porque es la que me enseñó a hacer los primeros palotes en primero inferior. Y la escuela de La Pachito estaba frente al ferrocarril. Así que allí aprendimos muchas cosas y nos ilusionábamos bastante también, porque veíamos pasar las máquinas tirando los vagones, que en ese tiempo eran máquinas que funcionaban a vapor. Pero vimos llegar también, desde ahí, las primeras máquinas eléctricas que comenzaron a recorrer por las vías de nuestra provincia. Diesel eléctricas. Claro, y ahí nosotros queríamos ser maquinistas, queríamos ser lo que pudiéramos manejar esas máquinas, ¿no? Pero bueno, en realidad yo, como decía, hoy no estuve mucho tiempo ahí, así que después fui a ver otras cosas. En La Verde vivíamos muy cerca de la fábrica y cerca de la playa donde mi papá era maquinista guinchero, y teníamos una laguna, hay una hermosa laguna en La Verde, que creo que ahora hicieron balneario. En esa época era nada más que una laguna, y en ese lugar aprendimos a nadar nosotros, chiquitos, por nuestra cuenta.
Y claro, mi papá no sabía que nosotros nos íbamos a esa laguna, y porque él venía cansado de trabajar y se acostaba a dormir la siesta, nosotros nos íbamos a la laguna y aprendimos a nadar. Un día él no había ido a trabajar, no sé por qué razón, o debe haber sido un fin de semana. Entonces dice, bueno, vamos a la laguna que yo les voy a enseñar a nadar. Cuando nos tiramos al agua, nosotros salimos nadando y él desesperado nos quería hacer volver a la costa. Así que de la escuela primaria no quedan muchos recuerdos porque eran cambios permanentes. Claro, claro. No puedo tener muchos recuerdos. Un recuerdo que me quedó grabado de la escuela primaria es el hecho de que haya tenido que abandonar cuando ya estaba en sexto grado, porque quizás si yo hubiese terminado entonces la escuela, uno de los deseos que tenía mi padre era que fuera a las casas de mis tíos a Corrientes a vivir y a estudiar allí, a hacer el secundario ahí. Y bueno, esas cosas, por ejemplo, no se pudieron dar. Pero yo no me quejo, no me arrepiento, ni le hago responsable a ellos, porque fueron situaciones de la vida, ¿no es cierto? Momentos en que estábamos viviendo, momentos políticos también difíciles, así que, bueno, pasaron las cosas. Bueno, vamos a hacer un breve cortecito. Pero perfecto, gracias. Bueno, Benedicto, yo quiero saber un poquitito qué es lo que sucedió a partir de los 20 años más o menos. Bueno. De los 20 años de edad. Sí. 20 años yo hice el servicio militar en el Palomar en Buenos Aires. Y todavía no había terminado la escuela primaria, así que terminé la escuela primaria después que vine del servicio militar, acá en la escuela 116. Ahí terminé la escuela primaria, que ya era entonces 14 para adultos, la número 14. Y al año siguiente comencé con el secundario, hice el bachillerato en el colegio Maglin, que entonces funcionaba en la escuela normal. Y terminé eso en tiempo y forma. Y me inscribí en abogacía, y eso no lo pude hacer porque, bueno, un amigo me necesitaba para trabajar en la Universidad Tecnológica Nacional, y lo tuve que acompañar. Pero fue un tiempo corto eso, así que después tuve la oportunidad de ir a hacer una diplomatura en la UBA, que me fue muy bien, gracias a Dios, y vine y seguí trabajando. Yo empecé a trabajar ya a los 17 años en salud pública en la provincia. Así que ¿Qué hacías a esa edad? Y mira, yo al principio era ayudante del plomero. En salud pública. Sí, porque tenía 17 años. A los 18 yo ya sabía manejar, de los 13, 14 años aprendí a manejar, así que trabajé como chofer. Primero era un chofer que estaba junto con todo el personal que tenía salud pública para conducir cualquier tipo de vehículos, pero después tuve la suerte de que el subsecretario de Asistencia Social me pidió que vaya a trabajar con él de chofer. Así que a partir de ahí, Fernando, estuve toda la vida cerca del poder. Siempre estuve cerca del poder. Porque ese tiempo en que yo fui a trabajar con el
contador, era Carlos Rodolfo Cáceres, el subsecretario. Me tocó hacer el servicio militar. Cuando regresé, que ya terminé la escuela primaria y comencé la secundaria, me pasaron a trabajar a la oficina y me tocó estar en una oficina que estaba cerca del subsecretario. Así que, bueno, hice una carrera de 42 años en salud pública, porque entré, como dije hoy, ayudante del ayudante del plomero y me jubilé como subsecretario. Así que fue una linda experiencia en todo sentido. Yo aprendí mucho trabajando en salud, porque yo le dedicaba mucho tiempo a mi función en la administración pública, y fundamentalmente a la gente. Yo trabajaba mucho con la gente, siempre he trabajado mucho con la gente. Y cuando me decís que hiciste la carrera de salud pública, Sí, la carrera administrativa, claro, claro. Lo que pasa es que los últimos 8 años en la administración pública terminé como responsable de la unidad sanitaria móvil, justamente por mi conocimiento en materia de salud. Me asignaron la responsabilidad de tener a mi cargo la unidad sanitaria móvil, que era un pequeño hospital rodante, sí, equipado con médicos, odontólogos. Nosotros teníamos un consultorio de odontología, un consultorio de clínica médica, un equipo de rayos X de 150.000 amperes, un lugar para los medicamentos, con una camioneta de apoyo logístico. Así que eso es lo que me permitió conocer el Chaco palmo a palmo y fundamentalmente el impenetrable. Yo trabajé mucho en el departamento General Güemes y en el departamento Almirante Brown, que son los dos departamentos más grandes que tiene nuestra provincia. Y bueno, tuve que recorrer kilómetros y kilómetros para poder cubrir toda esa área con el quehacer nuestro, que era trabajar con los enfermos, ¿no? ¿Y qué historia recordás de todas esas largas recorridas? Fundamentalmente que ahí nació la poesía. Ya me va gustando. Claro, porque yo trabajando en esa actividad, conociendo los paisajes de nuestro Chaco y conociendo a la gente, ¿no es cierto? Y se ve que ya traía yo, seguramente desde el momento en que nací, ya traía en mi sino la poesía. Por eso yo te decía hoy que cuando nací, vengo con astilla. Entonces yo digo siempre que al verbo hecho astilla lo encontré disperso. Lo junté en un verso y se volvió poema. Astillas de plata en radiante aurora. Astillas de fuego en el norte chaqueño. Astillas de luna jugando en el río. Astillas que fueron canteras de sueño. Astillas que están en la voz en el tiempo. Al verbo hecho astillas lo encontré disperso. Lo junté en un verso, se volvió poema y es del mismo palo. Bueno, no podías contener esa vocación que tenés. Y yo llevo adentro y me gusta, realmente me gusta la poesía. Y vivo en la poesía. Mis amigos son todos poetas, y Graciela no es poeta que nos dice las cosas en palabras, pero nos dice en sus obras de arte, que son espectaculares, ¿no es cierto? Con sus caballos, con sus paisajes, con todas esas cosas. También es poesía. Todo es poesía. Este relato que me haces trae a mi memoria hechos que han sucedido en la historia del mundo, ¿no? Donde muestran que cada uno de nosotros, cuando nace,
tiene un filoncito artístico. Algunos lo desarrollan y otros no. Debe ser. Yo leía hace pocos días atrás una historia de Fleming, el descubridor de la aplicación de la penicilina. Sí. Bueno, cualquiera que le dicen Fleming piensan que era un científico dedicado nada más que a la investigación. Y resulta que en cierto momento le propone un grupo de amigos intervenir en una especie de simposio artístico que había en Inglaterra, y él se dedicaba a pintar con bacterias. En el momento que pintaba no se veían, pero cuando se secaban, ahí resaltaban en la tela. Una variedad, ¿no?, de pintura. Y bueno, fue muy elogiado por ese motivo, ¿no? Pero vemos que el filón artístico está en todo ser humano sensible. Sí, y fundamentalmente el médico, la actividad médica tiene mucho que ver con la creación también, ¿no es cierto? Hay momentos en que el médico tiene la necesidad de crear, de hacer cosas dentro de nuestro cuerpo como para que podamos nosotros recuperar la salud y seguir viviendo. Sí hicieron el bypass, sí hicieron todo eso, son creaciones, ¿no es cierto? Es la poesía del médico. Claro, claro. Bueno, vamos a dejarlos a ellos en su camino y sigamos por el nuestro, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué otra cosita podés contarme de tus largos años en salud pública? Tengo tantas cosas, pero, a ver, como te decía recién, yo trabajé mucho y trabajé responsablemente, y tuve también muchas dificultades, ¿no es cierto? Porque muchas veces el hecho de saber cómo funciona la administración y ver, por ejemplo, que te ponen a veces las autoridades, ¿no es cierto?, ubican mal a las personas. Una persona muchas veces es enviada a trabajar al archivo en las instituciones, en este caso en el Ministerio de Salud, o a mesa de entrada. Y son dos áreas muy importantes. Una es la memoria de la institución y la otra es el lugar donde se está recepcionando todas las necesidades que está ahí, y también atendiendo a la gente. En la época en que yo trabajaba en la administración pública, en salud pública más precisamente, los hospitales trabajaban muchísimo con tubos de oxígeno, y a veces llegaban los pedidos de esos tubos, que entonces se manejaba desde acá. Y un empleado de mesa de entrada, si no sabía qué era eso y para qué servía, no le daba importancia a ese pedido que recibía. Es probable que tire ahí entre las otras cosas y eso quede, pero hay detrás de eso enfermos que están esperando una solución a ese problema. Entonces, esas son las cosas que en la administración pública hay que tenerla en cuenta, y no siempre se las tiene en cuenta. Eso a mí realmente me fastidiaba eso, porque seguramente yo, porque era un especialista en la materia, pero me dolía que por ahí no entendieran cuando uno les hablaba de estas cuestiones y de la necesidad de poner en orden. Vos no podés mandar tampoco al archivo personas así de rezago, porque es un lugar donde tienen que custodiar la historia de la institución. Hoy yo, si quiero buscar, por ejemplo, antecedentes de salud pública de esa época, yo te estoy hablando desde el año 60 en adelante, y es probable que no encuentre nada. Es probable que no encuentre nada. Y hay detrás de todo eso una historia riquísima, y más en salud. Porque nosotros tuvimos, mira, cuando yo fui a la facultad, a la UBA,
los profesores a veces me preguntaban cómo era salud pública en el Chaco. Cuando yo le contaba lo que nosotros teníamos acá, ellos no podían creer, porque el Chaco tuvo una de las mejores organizaciones en materia de salud en todo el país. ¿Por qué? Porque acá se hicieron todas las experiencias habidas y por haber. Acá vino UNICEF a trabajar en la década del 50 y, y dejó recursos materiales, muchos vehículos, y dejó fundamentalmente recursos humanos capacitados. Después el programa de salud rural, que fue también un programa importante que tuvo salud pública, en el primer lugar que se hizo fue acá en el Chaco. Lo mismo que los trabajos de vacunación y todas esas cosas comenzaron acá. El funcionamiento de una delegación de autoridad, responsabilidad en materia de salud también fue una experiencia chaqueña que después se utilizó a nivel nacional, es decir, tener, por ejemplo, niveles en materia de hospital, tener descentralizar la atención a través de los centros de salud, a través de los puestos sanitarios con médicos, puestos sanitarios sin médicos, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí tuve también mucha experiencia trabajando, por ejemplo, como secretario administrativo de la zona sanitaria número 2 en Presidencia de Roque Sáenz Peña. Con el director, que era el doctor Bogelman, recorríamos en ese momento todo lo que era el Impenetrable, lo que era el departamento Almirante Brown, y resulta que hubo autoridades que han distribuido las cosas con tal mal criterio que vos te ibas y te encontrabas, por ejemplo, con medicamentos que nunca iban a utilizar en un puesto sanitario donde no había médico, o con material de curaciones. Yo recuerdo que entonces nosotros le habíamos mandado una nota a cada uno de los centros para que todo aquel medicamento que no haya sido utilizado durante 6 meses nos devuelvan. Y llenamos muchos lugares con medicamentos. Lo mismo ocurrió con el material quirúrgico, por ejemplo, lo retirábamos nosotros porque no nos iban a devolver. Lo tenían ahí, pero no lo utilizaban porque no tenía sentido. Eran puestos sanitarios B. En el A había médico, pero en el B no. Y esas cosas, a uno le queda grabada, todas esas cosas que uno ha hecho en la administración, ¿no? Es falta de coordinación en la dirección. Claro, sí, gente que realmente quería manejar todo desde un asiento en el ministerio, y no. Vos necesitas conocer los servicios, necesitas recorrer, necesitas hablar con la gente, necesitas conocer la gente. Conocer la gente. A nivel hospitalario, en todos los niveles. Es una lástima que muchas veces se disponga de los medios y no se sepa aplicarlos. No, por supuesto, yo no sé si eso dejó de suceder. Tengo mis temores de que eso realmente no haya dejado de suceder. Y es grave. Bueno, hay que tender hacia una mejora permanente, ¿no? Ojalá. Bueno, hacemos otro cortecito y volvemos enseguida. Bueno. Bueno, en esta visita que estamos realizando a alguien que llegó a subsecretario en un ministerio, pero lo empujaba más el interés por mejorar la calidad de vida del prójimo que el interés político. Yo quiero saber, en ese periodo, ¿pudo realizar
algún proyecto que tenía ahí en el fondo de la mente escondidito? Bueno, sí, fundamentalmente cuando me tocó trabajar en forma permanente durante esos 8 años, la mayor parte del tiempo en el Impenetrable, Sí, porque ahí en ese contacto permanente con la gente y con los paisajes, evidentemente di rienda suelta a lo que quería hacer, que era escribir. Yo siempre cuento como anécdota, porque cuando vamos a las escuelas, fundamentalmente, le contamos a los chicos, porque los chicos siempre quieren saber, ¿y cuándo empezó a escribir usted? ¿Y cómo fue esto? Como, por ejemplo, eh, en el interfluvio hay una laguna, la laguna Mar del Plata. En realidad no es una laguna, es un río muerto que los soldados, cuando andaban haciendo los fortines, se burlaban de muchos lugares de nuestro Chaco. Así quedaron, por ejemplo, los nombres Washington, Montevideo, muchos nombres así que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra tierra, pero era porque ellos se burlaban de esos lugares y le ponían esos nombres. Pero ahí la Laguna Mar del Plata yo creo que no tuvieron mucha oportunidad de burlarse, porque es un lugar espectacular. Yo siempre digo que a mí me gustaría que la mayoría de la gente tenga oportunidad de recorrer lo que es eso y de conocer ese paisaje. Uno llega al Algarrobal, que es el paraje más cercano a la Laguna Mar del Plata, queda 7 kilómetros de ahí y de un acceso no muy fácil, pero se puede llegar. Y cuando uno llega, de pronto es como si estuviera sobre la casa de gobierno. Es como si estuviera en el 9º piso de la casa de gobierno. Uno mira para abajo y se ve allá el agua clara, con arena blanca y caracoles picados de colores en sus alrededores. Es un lugar espectacular. Y el agua realmente es potable. Es un agua que se alimenta, ese río muerto se alimenta con el crecimiento del río Teuco. Crece el río Teuco y, y derrama sus aguas dentro de ese río. Es decir, es agua potable. Pero los que viven en el Algarrobal, todos los aborígenes que viven ahí, perdón, toda la población es aborigen, toda la población es aborigen, pero no toman agua de la Laguna Mar del Plata, que es el lugar donde pueden sacar, que tienen cantidad industrial. Y entonces nosotros tenemos que andar juntando agua cada verano, para agua mineral, para mandarle, para que puedan tener agua para tomar. ¿Y por qué no toman agua de la Laguna Mar del Plata? Y cuentan ellos que sus antepasados contaban de que habían visto salir un, un jinete montado en un caballo blanco y que salía de un castillo. Y entonces ellos no querían tomar el agua. Esas cosas, esos relatos y el conocimiento de los lugares, ¿no es cierto?, fueron los motivos que me dieron fuerza a mí para plasmar en la poesía. Sobre ese caso, por ejemplo, yo escribí una poesía que dice: allá en los montes de espinos de Algarrobo y Guayacanes hay un espejo de agua que la llaman Mar del Plata. Es bella como la perla con sus encantos de arena, es clara como la noche que besa la luna llena. Guarda en su seno un secreto como Alfonsina en el mar, que la llena de misterio y la vuelve secular. Los tobas dicen que vieron un castillo en la laguna y un caballo que de blanco no se lo puede mirar. Ese animal tan brioso parece un rayo de luz que se mete monte adentro y nadie lo ve volver. Dicen que es el alma del cacique soñador, que aplica noche de estrella a la luna que conoció, y aquel montado se pierde y nunca lo ven volver. Así fueron naciendo las poesías y fue el periodista David Gauna el que me impulsó a publicar.
él me impulsó a publicar, quería que publique. Bueno, comenzamos a publicar y seguimos. Y después ya dejé de trabajar y me dediqué pura y exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la cultura y fundamentalmente con la literatura, ¿no? Tanto escribiendo como trabajando en la organización. Tuve mucha suerte, yo tuve acá de conocer gente muy buena en este campo, a nivel local, gente que me arrimó a la Sociedad Argentina de Escritores Filial Chaco, que pronto me incorporó con un cargo determinado, ¿no es cierto? Que después me ofrecieron la vicepresidencia de la Sociedad Argentina de Escritores en 2 oportunidades. Después fui durante 8 años presidente de la filial. Y en el año 2007 estaba justamente acá atrás, detrás del golf, dando vuelta por la casa de un amigo y me llaman de la central, me llamaron de Buenos Aires y me dijeron si es que yo quería ocupar un cargo de vocal a nivel nacional. A mí me sorprendió realmente porque yo no me esperaba para nada ni sabía de dónde salía eso, pero yo creo que tiene que ver con los antecedentes de mi trayectoria literaria, que estas cosas que te contaba del interfluvio, ¿no es cierto? Yo recreaba mis poesías con fotografía que tomaba en el lugar, armaba unos cuadros importantes, los colocaba sobre atriles y con luces lo mostraba en distintos lugares. Yo con eso recorrí el país. Así que de ahí empezaron a conocerme muchos. Yo pienso que a consecuencia de eso es que me llamaron para ocupar ese cargo. Y le dije que sí, bueno, ocupé la misma silla que ocupaba Borges, me tocó ocupar a mí. ¡Wow, qué suerte! Sí, el 7.º lugar. No, creo y de ahí no me bajé más, de ahí fui creciendo, fui candidato a vicepresidente de la SAD a nivel nacional. Soy uno de los 28 fundadores de la, ¿cómo se llama esto? De la poesía que está en San Luis. Ah, también, sí. Claro. Hay un centro de poesía manuscrita, que creo que es el único que hay en Sudamérica, ¿no es cierto? Que, bueno, también llegó un día a mi casa y tenía una invitación y esa invitación era para que yo fuera uno de los fundadores de ese centro. Así que las cosas se fueron dando. Yo creo que más que nada porque soy una persona de suerte, de mucha suerte. Bueno, es una forma de excusarse. Sí, no. Mira, sinceramente te digo que yo dejé hace poco, después de 8 años y meses de ser presidente de la SAI, y enseguida encontré a un grupo de personas importantes que seguramente ustedes ahora le van a hacer también un reportaje a ellos para que cuenten, pero son los que conforman esto, que es el Club de Libros. Y bueno, y es gente maravillosa, es gente buena con la que me gusta estar. Y por eso yo digo de que soy una persona de mucha suerte, porque me puedo encontrar con esta gente con la que me siento bien, ¿no? Esto que me contás me lleva a ciertas reflexiones, ¿no? Bueno, El trabajo en salud pública fue una necesidad para poder comer todos los días. exactamente. Bueno, pero la vocación tuya no era ser empleado de salud pública y llegar a la jerarquía que llegaste. Tu vocación es otra, que es precisamente de esta de la que estamos hablando. Exactamente, sí. Pero no hubiese llegado a esto si no tenía lo otro. Porque lo otro me permitió recorrer nuestra provincia, ¿no es cierto?, trabajando en salud. Así que por eso te decía antes que este conocimiento del paisaje, el conocimiento de la gente, el contacto permanente con la gente, con gente muy necesitada, con gente
muy pobre y la mayoría de las veces enferma, ¿no es cierto? Entonces esas son cosas que realmente te tocan el corazón, ¿no? Y te hacen sentir un montón de cosas que después sale a través de la poesía. Bueno, Benedicto, tenemos para hablar un par de horas más, Sí, seguro. pero estamos en televisión y me dijeron, no sé, yo era muy chiquito cuando empezó la televisión, ¿no? Que tienen un enorme reloj, ¿no? Que controlan todo. Así es. Y entonces vamos a adaptarnos a ese reloj. Perfecto. Bueno, Benedicto, este canal tiene las puertas abiertas para todos los chaqueños que tienen algo que decir. Perfecto. Entre ellos te cuentan a ti. Gracias, muchas gracias Fernández y en nombre de esos chaqueños a quien le está dando esta oportunidad, te agradezco infinitamente.